Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más con una palabra para ti. Y en esta ocasión quiero que vayas conmigo a Génesis 26 y vamos a estar leyendo allí los versículos 3 y 5. Y mientras lo vas buscando, quiero que recuerdes un poco de lo que hemos estado hablando. ¿Y de qué estamos hablando en estos días? Acerca de los patriarcas. Después de haber hablado de los orígenes, estamos hablando del periodo de los patriarcas, donde encontramos entre ellos a Abraham, a Isaac, a Jacob, al que luego se le dio el nombre de Israel, y a José, el hijo de Jacob. Y recuerda que también agregué a Job, porque según los historiadores, de acuerdo a la ubicación donde estaba su hogar, ellos entienden que este hombre vivió para la época de Abraham. Pero en este día, el patriarca de quien vamos a hablar es de Isaac, el hijo de Abraham. Y también me gustaría que recuerdes un poco acerca de lo que hablamos de Abraham. Recuerda la genealogía de la simiente prometida en Génesis 3:15, que después que Adán tuvo a su hijo Set, pasaron 10 generaciones y nació un hombre llamado Noé, que halló gracia delante de Dios en los tiempos del diluvio. Y de los hijos de Noé tenemos a Sem, de quien 10 generaciones más tarde nace este hombre Abraham, a quien Dios llama, y sabemos que desde Génesis 12 a Génesis 25, la Biblia nos narra acerca de la vida de este hombre. Y aunque no vamos a hablar todas las cosas, podemos recordar la relación que este hombre tuvo con Dios. Era un amigo de Dios. Sabemos que se casó con Sara, que fue de quien le nació este hijo Isaac, Abraham y su sobrino Lot, la historia de Sodoma y Gomorra, también cuando este rey sacerdote de Jerusalén, se presume que era, Melquisedec lo bendice habiéndole dado a Abraham los diezmos. Y aquí es bueno agregar que si bien comenzamos a saber acerca de las ofrendas desde los orígenes de la creación con la ofrenda de Caín y Abel, también es bueno ver aquí que el origen de los diezmos no es la ley. Ya estaba antes este hombre Abraham, que tenía una relación correcta con Dios, era amigo de Dios, le dio los diezmos a este hombre llamado Melquisedec, de quien dice la Biblia en el Nuevo Testamento que es el linaje del sacerdocio de Jesús. Y hablaremos de eso más adelante, pero vamos a seguir aquí con esta trayectoria de este patriarca Abraham, a quien Dios le da la promesa de un hijo. Este hijo que tuvo con su esposa Sara, a quien nombraron Isaac. Y sabemos que Abraham tuvo más hijos. Tuvo a Ismael con Agar antes de tener a Isaac, una decisión un poco fuera del alineamiento de Dios, pero Dios es bueno. También aprendimos acerca de la circuncisión, que fue la señal del pacto, y más adelante hablaremos un poquito de eso, porque en Cristo ya la circuncisión no es necesaria, porque la gracia de Cristo abarca todo esto. Y Pablo nos explicó por qué razón ya no es necesaria, pero eso es tema para otro día, porque tenemos que seguir la trayectoria cronológica de lo que estamos hablando. Y sabemos que más adelante la Biblia nos habla en Génesis 25 del 1 al 11 de la muerte de Abraham, quien murió de 175 años, no sin antes conocerse el relato que dice que después que Sara murió, él se unió a una mujer llamada Cetura y tuvo 6 hijos más. Estos son detalles importantísimos que son buenos saber y usted lo va a ir conociendo
o ya lo ha conocido, lea las Escrituras y lea a profundidad con más detalle, porque el Espíritu tiene muchas cosas que revelar en esas porciones bíblicas. Pero siguiendo el orden cronológico, sabemos que entre los patriarcas está Abraham y le sigue, habiendo hablado ya de Job, como dije antes, a Abraham le sigue su hijo Isaac. ¿Y qué es lo que dice Génesis 26 desde los versículos 3 al 5? Leamos. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermosa porción de la palabra. Y si bien estamos hablando del periodo de los patriarcas, en este caso el patriarca Isaac, hijo de Abraham, quiero que entiendas que en medio de este contexto histórico también hay una revelación de Dios con una palabra para ti. Una palabra que he titulado Deja un legado a tus hijos. Como dice aquí, a tu descendencia, o en otras palabras, a tus generaciones. Quiero que tomes esta parte en cuenta, porque de esto te quiere hablar el Señor, de dejar un legado para los que continúan aquí en la tierra después de ti. Y quiero que hablemos un poquito acerca de este patriarca Isaac, porque también la historia de este joven inicia desde Génesis 21, entendiendo que él es una de las promesas cumplidas que Dios le hizo a este hombre llamado Abraham. Sabemos que cuando Dios le hizo estas promesas, en ella estaba incluida un hijo, pero que debía de ser engendrado con su esposa. Conocemos la historia de su esposa Sara, que era estéril, y no solamente que era estéril, sino que dio a luz a los 90 años. Pero también aquí en esta historia de este hombre hay algo muy importante que debe de notarse. Y es que este muchacho creció con su papá y su mamá. Y habiendo Dios prometido una simiente, y Dios habiendo dado a entender que la simiente tenía que venir de donde Dios planeó desde el principio, es importante mirar el tema aquí cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y en este caso, no para verlo desde el punto de vista de Abraham, sino desde el punto de vista de Isaac. ¿Por qué? Porque escasean los hijos obedientes. Escasean los hijos que saben obedecer a sus padres cuando todavía están bajo su tutela. Aunque los historiadores dicen que habiendo Sara muerto, es muy probable que Isaac no fuera tan niño ya en ese entonces. Porque cuando Sara murió a los 127 años y habiendo dado a luz a los 90, está claro que Isaac tenía 37 años. Y ellos entienden que esta historia del sacrificio que Dios le pidió a Abraham
no ocurrió muy lejano de ese tiempo, sino que según las historias de los judíos, que ellos narran en sus libros de sus historias más abundantemente, ellos dicen que la causa de la muerte de Sara fue ocasionada mayormente por esta petición de Dios de sacrificar a Isaac. Esto es lo que dicen y narran los judíos de sus historias. Entonces la cuestión aquí es que ya Isaac muy probablemente no estaba en una edad tan pequeña, sino que al igual que muchos padres en estos días, tienen hijos en la casa de edad avanzada y le siguen llamando muchacho. Pero la diferencia es que para estos días, los muchachos de 30 años que todavía viven en la casa de los padres, quieren ser muchachos para una cosa y hombres para otras. Y no quieren respetar las reglas de sus padres. Y es muy importante, hijo, tú que me escuchas, si todavía vives en tu casa, tienes que entender que tienes que acatar al orden que establecieron tus padres dentro de tu hogar. No puede ser muchacho para una cosa, para no pagar renta, para no colaborar con ninguna de las necesidades de los pagos de la casa, y muchos con cosas peores, ni siquiera limpian su habitación, pero para otras cosas quiere ser un hombre y estar metiendo mujeres a la habitación que te proporcionan tus padres. Por ejemplo, tiene que haber un respeto hacia los padres y hacia el techo que te cobija y hacia las reglas que ellos ponen. De hecho, padre, así debe de ser. Usted no debe apoyarle cosas mal hechas a su hijo porque ya sea un hombre sexualmente, pero un muchacho para las responsabilidades. Si está bajo su techo, usted está en todo su deber y derecho de poner reglas y parámetros a seguir. Así es que me llama mucho la atención de esta conducta de Isaac, que cuando Abraham los iba a llevar al sacrificio, que él le preguntó a su padre acerca de dónde estaba lo que iban a sacrificar, y viendo él que Abraham preparó el altar y a quien colocó fue a él, no registra la historia ni bíblica ni en ningún lado que Isaac se negó, sino que asumió la parte que le tocaba a él, que era morir degollado como una ofrenda a Dios. Él la asumió. ¿Y por qué esta parte es tan importante revisarla? Porque fue lo mismo que hizo Jesús. Aquí, a diferencia de Jesús, aquí fue una prueba a Abraham. Pero sabemos que para Jesús fue una decisión de obedecer a su papá con un propósito. En la obediencia de Abraham a Dios se cumplió el propósito. Pero lo de Jesús no era solamente probar el corazón, si el hijo estaba dispuesto o no a obedecer al Padre. Aquí estaba también hacer un sacrificio para la salvación de la humanidad que Dios había prometido a través de una simiente, que él habló en Génesis 3:15. Pero aquí mismo donde estamos leyendo en Génesis 26, también habiendo Dios hablado de esta simiente a este hombre Abraham, podemos ver cómo Dios le habla también de esta simiente a su hijo Isaac. He aquí, en esta porción de las Escrituras, donde afirmamos que la simiente de la que Dios estaba hablando tenía que provenir de los personajes que Dios mismo escogió desde la eternidad para cumplir el plan. Y es aquí donde debemos entender que muchas veces cuando Dios tiene un propósito, que usted debe de entrar en ese propósito, usted no debe pensar solamente en usted para usted cumplir y obedecer a Dios, sino que usted tiene que pensar también en sus generaciones. Y mire cómo lo expresa aquí claramente.
cuando dice en el versículo 15, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios le dice a este hijo de este hombre, mire lo que Dios le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí el plan de Dios vigente el día de hoy, ya habiendo sido cumplido, viviendo una gracia hermosa, la cual debemos cuidar. Debemos cuidar la gracia. La gracia que Dios nos otorga es un beneficio para vida eterna que debemos cuidar. Pero ¿qué es lo hermoso en lo que Dios quiere transmitirte hoy en una palabra para ti? Es que tú también, si estás escuchando esta palabra, eres parte en un lugar del cuerpo de Cristo. Eres parte de este plan hermoso que tiene Dios. No solamente tú eres parte de recibir la salvación, pero eres parte de ser bendición para que tus generaciones también sean salvas. Así es que si vamos a hablar de lo primero que tienes que poner como decisión en tu vida para bendecir tus generaciones, es la salvación. Esta simiente que fue prometida del linaje de Adán, Set, Noé, Sem, Abraham, hasta Isaac, hasta ahora hablando, que es Jesús, hoy día cumplido, tú también eres parte de ello. Y lo primero que tú tienes que determinarte, no es solamente decidirlo. Tú puedes decidir que vas a comer todo lo que quieras en diciembre porque en enero vas a comenzar el gimnasio y estar muy decidido y pasar enero, pasar febrero, pasar marzo, pasar abril, llegar diciembre y la decisión nunca fue ejecutada. Tú no solamente tienes que decidirlo, tú tienes que determinarte. Y una vez que tú te determinas, tú tienes que alinearte con la palabra de Dios, alinearte con el Espíritu Santo. O sea, tú recibes la salvación a través de Cristo. A través de Cristo recibe la paternidad de Dios. A través de Cristo tu espíritu que estaba muerto en el pecado es perdonado y recobra vida. A través de Cristo tú eres salvo, pero a través de Cristo tú también recibes el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo está determinado a que tú cumplas el propósito porque Él es quien te llena de poder, te da discernimiento de las Escrituras y te ayuda y te guía todo el camino para que tú recibas la salvación, cuides la salvación, pero lleves la salvación a otros, especialmente comenzando por tus generaciones. Y la cuestión es que llevar la salvación a tu familia no es llevar solamente la palabra leída o hablada, es llevar la palabra en tu vida testimonial. ¿Entiende esto? No puede ser un canal genuino de la salvación de Cristo sin ser un discípulo de Cristo que lleve las marcas de Cristo, sin ser un discípulo de Cristo que se ha negado a sí mismo, que ha tomado su cruz, que no es su esposa, sus hijos, ni su familia, ni nadie, más que morir a su yo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz para que ahí sea crucificada tu carne y sígueme. Lo que esa cruz está determinada a hacer es a crucificar tu carne, a negarte a ti mismo, a negarte a tu vida carnal, a tu hombre del pasado, a ser una nueva criatura que está siendo formada a la imagen de Dios, la cual se perdió en el jardín de Edén y se recuperó
con Cristo y que esta imagen que va siendo formada en ti es el testimonio que tú enseñas en tu casa. Te tienes que convertir en un ejemplo, imitando a Jesús genuinamente, diligentemente, porque tienes que ser diligente, porque tienes que ser constante, porque tienes que esforzarte, porque tienes que ser valiente. Y recuerda que ser valiente no es carecer de temor, es enfrentar haciendo la voluntad de Dios por encima del temor. Entonces tienes que ser valiente. Esa determinación tiene que estar ligada a ser fiel hasta el final, a no darte por vencido, a no rendirte en la decisión que has tomado. ¿Y cuál es la decisión número uno? Dejar un legado a tus hijos. ¿Y cuál es el legado que vas a dejar? La salvación, la vida eterna. Óyeme, no hay ningún legado mejor y mayor que este. Porque entiendes algo, cuando tú dejas la salvación, junto con esta salvación, dejas todo lo otro. ¿Y qué es todo lo otro? Bueno, todo lo que tiene que vivir una persona aquí en la tierra. Desde que inicia el entregar su vida y nacer de nuevo hasta el día de la resurrección, el día del Señor. Porque así como Dios comienza una obra en ti, entrega un propósito, una misión, un plan en tu vida, así la va a entregar a tus generaciones. ¿Y qué mejor legado que tú dejar a tus hijos listos para seguir el propósito de Dios para sus vidas? Por lo tanto, después de la salvación, entonces el próximo legado que tienes que dejarle a tus hijos es las escrituras. Enséñale las escrituras, modélale las escrituras. Siéntate en tu hogar. Usted no debe ir con sus hijos cada domingo a la iglesia y detenerse ahí. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que en Cristo, y mucha gente le gusta cuando en la iglesia se le dice somos reyes y sacerdotes, pero déjeme decirle que eso lleva una responsabilidad consigo. Si usted recibió la salvación y recibió el don de Dios, entonces usted también tiene que recibir la responsabilidad que conlleva ese don. ¿Y qué responsabilidad conlleva ese don? Que usted tiene que seguir la enseñanza en su hogar. Desde que usted engendra un hijo, usted tiene que enseñarle a ese hijo todo lo que Dios le ha enseñado. Y para eso usted tiene que dedicar. Mire, usted tiene que hacer un altar familiar en su hogar. Y usted me dirá, ¿y cómo se hace un altar familiar? Bueno, y para no extenderme más con Isaac y pasar al próximo patriarca, en nuestro próximo audio, quiero cerrar aquí con este legado. Usted sabe que dentro de la salvación y del propósito de Dios para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, está todo incluido. Mire, si ellos reciben al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y el propósito de Dios, la vida eterna, ya, miren, recibieron todo lo que lo va a conducir a lo demás. Lo otro va a caer, usted no tiene ni que saberlo a este punto. Todo lo otro va a caer. Usted solamente tiene que recordarse de estas cosas. Y entre estas cosas, mientras su hijo viva bajo su hogar, desde que su hijo se ha engendrado en el vientre de su esposa, o sea, usted esposa, si quedó viuda, si vino a Dios siendo una madre soltera, ahora usted tiene que levantar un altar familiar y comenzar a instruir a sus hijos de acuerdo a sus edades y capacidades con la palabra de Dios. Usted tiene que tomar un día donde ese día sea un día inviolable para la familia, un horario inviolable para la familia, donde todos deban reunirse a recibir el alimento espiritual. Todos podemos hacerlo. No es solamente un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista, no. Yo soy una ama de casa. Y como mi esposo no estuvo dispuesto en el principio, yo asumí la responsabilidad de que mis hijos no iban a crecer sin yo tener un altar familiar en mi hogar que le dé formación a mis hijos en lo mejor
de mi habilidad, en lo mejor de mi capacidad, en dirección del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo guía a usted a toda verdad, es el mismo Espíritu Santo que lo guía a través de la palabra y le da estrategias y formas para que usted le dé esta formación a sus hijos, esta formación que tiene que ver con las escrituras. Y hay una promesa con esto. Instruye al niño en la palabra. Y cuando él crezca, aunque él se desvíe, recibe paz, que él volverá, porque que ya él va a conocer el camino bueno. Y aunque él, cuando se haga adulto y se vaya de tu casa, se desvíe y comience a tomar decisiones incorrectas, sigue en paz tú sirviéndole al Señor. Hay hijos obedientes como Isaac y hay otros hijos rebeldes y desobedientes. Déjelo que paguen la consecuencia de su desobediencia también. No le quiten la consecuencia, que Dios es un Padre bueno y no le quita la consecuencia a sus hijos, sino que les enseña una lección para que no vuelvan atrás a través de esta consecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Ellos pagan la consecuencia y ellos reconocen cuál es el camino bueno y toman una decisión. La cuestión es que cuando ellos se encuentren en el camino malo, que crean que todo está perdido, recuerden que hay un camino bueno que ellos pueden decidir retornar hacia él. Y usted sabe, cuando el hijo está arrepentido, es que hay que recibirlo y ayudarlo. Sí, porque hay mucha gente que no entienden que cuando los hijos están en la condición de Absalón, el hijo de David, y usted conocerá la historia en otro momento, que este muchacho dijo, ay, mi papá es bueno, yo voy a volver y él me va a creer que yo estoy arrepentido. Y luego lo que hizo fue, se acostó con las mujeres de su padre y se levantó en contra de él para quitarle el reino. Usted ve, porque no estaba arrepentido nada. A menudo encuentro que Satanás, como siempre, como trató de usar la palabra con Jesús, trata de usar las escrituras para distorsionarla y engañarte. Ay, recibe tu hijo, porque el padre recibió al hijo pródigo, sí, pero el hijo pródigo pagó las consecuencias de haberse ido y regresó arrepentido, dispuesto a ser un siervo. ¿Usted ve? Y así es como venimos nosotros a Cristo, arrepentidos, o esa es la forma correcta. Si usted no la sabe, entienda que no es solamente buscando no morir, como le decía Juan a los fariseos. Víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Eran sepulcro blanqueado aquellos religiosos, pero iban a bautizarse porque escuchaban que el Mesías estaba a la puerta, que el reino de Dios se había acercado y que era necesario bautizarse. Estas no son las motivaciones correctas no son los beneficios de Dios. Son buenas esas motivaciones, pero la principal es el arrepentimiento. Y así es como se reciben los hijos, como Dios nos recibe a nosotros, arrepentidos para ser siervos. Es nuestro Padre, pero también es nuestro Señor. Y tiene muchas cosas que enseñarnos. Y así mismo usted con sus hijos, cuando regresen para atrás, asegúrese de que el Espíritu Santo le haya revelado que vienen arrepentidos, dispuestos a verdaderamente servirle a Dios, a su Padre, en una forma genuina. Y como le dije ciertamente, con el altar familiar cierro. Levante un altar familiar como parte del legado que usted le va a dejar a sus generaciones. Y enséñele a sus hijos que todo lo que usted le enseña en una manera más amplia, más avanzada, con los recursos que estén en sus épocas, que les toque vivir a cada uno de ellos, que le enseñe más, que los afirme más. Porque, mire, nosotros en Cristo estamos llamados a que cada generación de nosotros sea una mejor versión de Cristo de lo que fuimos nosotros. Estamos llamados a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esta gloria y esta victoria tiene que ver con manifestar a Cristo cada día más. Y usted no le va a dejar un mejor legado a sus hijos que este. Así es que con esta palabra los dejo. Será hasta la próxima. Deje un legado a sus hijos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios.
Que Dios me los bendiga. Su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Hasta luego.